Hello, my love. Día a día de lo que mi vida sería. Yo no lo entendía, pero soñaba con gente que me apoyaría a seguir para el frente y nunca darme por vencido. Logré mi sueño en el esclavo, lo he conseguido. Vivía frustrado sin saber qué me iba a suceder, pero personas de este centro me hicieron entender que si hay algo bueno en mente no lo tengo que perder. Como ser alguien en la vida, solo intenta hacerlo bien. A mí me mandaron al ECLAT porque no me daba la gana de estudiar en mi colegio. Vine al ECLAT porque en el Margarida tenía expulsiones, no tenía ganas de estudiar. Pues yo antes del ECLAT era un pala perdida, no hacía nada, no iba al cole ni nada. Estaba todos los días por ahí por las calles gambarreando por ahí y ya estamos. Me ofrecieron esto de venir aquí. Pues bueno, porque yo antes de venir al ECLAT estudiaba en el Llobregat y las cosas no iban bien y entonces me enviaron aquí al ECLAT, al centro educativo, y bueno, porque ahí me expulsaban, me peleaba con los compañeros y al final acaba aquí donde me pude sacar la graduada de la ESO y ahora vamos. Antes de venir al ECLAT no solía aprobar las asignaturas, no asistía a clases, no iba a sacarme el graduado escolar y no veía mucho futuro. Bueno, mi vida antes de empezar en el ECLAT, pues yo iba a un colegio de aquí de Belviche, yo soy de Gornal, y iba a un colegio que se llama Joan Miró. Y bueno, pues yo no he sido nunca un buen estudiante, no he sido malo, pero sí que he sido hiperactivo. No podía estar, estaba muy nervioso. Bueno, a la vista está que estoy mirando a todos lados. El director del centro, José María, él me dijo de venir al ECLAT y eso, y yo quise. También tenía amigos aquí y me dijeron que es bueno y me gustó la idea y acabé aquí. Y estuve aquí un tiempo y estuve de lujo, cambió mi vida también y todo el lío, tampoco la liaba tanto ni nada. Y luego ya pues conseguí mi trabajo después de esto, me fui fuera a trabajar y ya está, y de momento me da de puta madre. Y la verdad que luego me ofrecieron una gran oportunidad en el ECLAT y la aproveché y me saqué el título de graduado. Gracias a la secretaria del colegio, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, me envió aquí, me dijo que aquí me sacaría el título de la ESO y que aquí me lo pasaría mejor y tal, y bueno, aquí hemos acabado. Y nada, la verdad que la experiencia en el ECLAT pues fue algo que me encaminó muy bien para seguir bien. Realmente es una oportunidad para los que no les va bien en el colegio sacársela eso, sinceramente. Si en el instituto no tienes la posibilidad de sacártela eso, ya porque no llegas por tu capacidad, porque no tienes ganas o cualquier otra cosa, pues aquí tienes la oportunidad y sinceramente aquí te la puedes sacar tranquilamente si cumples lo que te digo. La gente lo va a admirar. ECLAT explosivo, si quieres lo puedes visitar. No tengas miedo, mucha gente se equivoca. Esa gente sí merecen una galleta en la boca. Estábamos en serrallería y bueno, habíamos acabado nuestro trabajo y no teníamos nada que hacer. Y estábamos alrededor de la mesa y había un bote de disolvente encima de la mesa. Y éramos 4 chavales así. Y un gracioso cogió y le prendió fuego a la tapa del bote. Entonces, ¿qué hizo? Pues salir una llama, ¿sabes? De dentro. Yo recuerdo que pegó un salto y salí de la clase del mismo salto. Porque tenía miedo de que el bote de disolvente, que es de aluminio, petase. Bueno, tengo muchos recuerdos, pero el que más me viene a la mente es cuando mi compañero Moja me taladró el pantalón aquí y casi me quedó sin huevos. Pero bueno, después de todo eso hemos podido sacarnos la ESO y todo correcto. Yo durante el ECLAT entré con María Ángeles, solo estuve un trimestre, luego estuve con Brisa todo un año entero, luego después estuve con Quique también y hasta que me fui al grupo empresa. He sido de los que más me he tirado en el ECLAT también, ¿sabes? Y yo qué sé, mi estancia fue muy buena, ¿sabes? No fue mala, lo que digo me ha cambiado mucho, ¿sabes? Me ha hecho hacer cosas que, bueno, me ha hecho retirarme de cosas, ¿sabes? Retirarme de cosas que no hacía, que hacía antes, ¿sabes?
ejemplo, yo antes no iba al cole y lo que hacía en la calle no era nada bueno, ¿sabes? Y aquí pues ya no lo hacía ni nada y ya está. Bueno, tengo varias anécdotas aquí en el SCLAT, pero una de las que más me gustó fue una noche que nos quedamos a dormir cuando estaba en el grupo C, que hablaron con Begoña y nos dejaron quedarnos una noche a dormir, y la verdad es que estuvo muy bien jugando al futbolín, ver películas, aparte conocíamos a los compañeros más íntimamente al quedarse la noche con ellos y dormir con ellos, todo estuvo muy bien. Yo mientras estuve en el SCLAT estuve 3 años, todos muy buenos y recuerdo muchas cosas. Jugando a fútbol con los compañeros, que todos éramos muy brutos, gimnasia, pues un partido de fútbol un poco fuerte, una entrada mal hecha, me llevó una rotura de ligamento, pero bueno, todo bien. Pues aquí en el SCLAT el único recuerdo que he vivido que me ha gustado fue con fustería, cuando le agarré el pantalón a mi compañera Abdela. Después de esa metida de pata conseguí arreglar los problemas y aprobar y sacarme graduado de la ESO. Bueno, yo vine al SCLAT pues para el 2002, hacíamos un taller en el Prat, era de cultivo, y ahí pues bueno, estaban las calabazas que no las recogíamos porque ya están podridas por los gusanos o los tomates, y claro, nos escondíamos entre los matorrales y nos los lanzábamos. Y eso pues nos hacía gracia, porque luego íbamos en la furgoneta y habíamos un pestazo a podrido. Y con los profesores, la verdad que nunca he tenido ningún profesor más bueno que los que he tenido aquí. Recuerdo mi tutora, que era Begoña, que ya estaba mucho por encima mío. Siempre estaba yo explicando historias de sexo, ya ves, era un niño, era un pajillero. Y nada, y luego pues súper bien. Con Juanjo, creo que se llama Juanjo, el de carpintería. Luego estaba Beth, que era la de cerámica. Feli, que era la que nos hacía coser. Y bueno, estaba Raimundo, Pedro y Chus Martín, creo, ¿no? Martínez, ¿no? Martín. Y nos hizo un libro que se llama Descarados, y yo creo recordar, yo era Miguel, que en una anécdota del libro sale cuando íbamos al huerto, era un viernes, y yo me fui con otro compañero, fuimos un momento ahí al kiosco y compramos la revista, la F&H&M, ¿sabes? Para ver tías, y claro, la profesora Begoña pues nos mandó para casa de una y nos quitó la revista por eso, ¿sabes? Me leí el libro entero, habían cosas del libro que no conocía de mis compañeros, y eso me hizo tener más empatía, ¿no? El preocuparme más por mis compañeros. Tuve una muy buena amistad con un compañero en especial, que era Juan Carlos, era de la Florida, y cuando nos vemos nos damos un abrazo, 2 besos y muy bien, todo es fantástico. Cuando acabé el SCLAT, vosotros me hicisteis darme cuenta de los caminos buenos y los caminos malos dentro de lo que cabe, pues me he ido fuera a trabajar y ahora me va de lujo. Estoy en Jaén, por ahí perdido. Estoy trabajando en el olivar. Después del SCLAT yo empecé un grado medio y me fue bastante bien, la verdad. El primer año lo aprobé todo, quedaron algunas asignaturas, me quedaron un par de UFs para el año siguiente, pero cuando fui a empezarlo pues me eché para atrás al volver de las vacaciones y al final pues lo acabé dejando. Y bueno, ahora estoy trabajando con mi padre y ya está, nada más, ahí estamos. Yo cuando terminé aquí del SCLAT empecé un grado medio de informática en el Provenzana, y la verdad es que me iba muy bien, aprobaba todo con muy buena nota, pero me salió la oportunidad de entrar a trabajar en la SEA y lo fui para allí, y de momento llevo ya 9 meses trabajando allí, muy contento. Yo tuve el graduado escolar, o sea, en la ESO, y empecé a trabajar en supermercados y cosas así, y me ha ido bien. Sigo estudiando y trabajando lo que se puede. Estoy sacando la credencial del taxi. Y conduciendo y tal. Y nada, pues de lujo. Después de pasar por la experiencia del SCLAT, todo muy bien, porque son
otros objetivos los que tienes, otra manera de ver tu futuro, de encarar los años que vienen mejor que si hubiese ido a mi instituto normal. Y quién sabe, no sé si hubiese tenido la ESO, si hubiese empezado a trabajar nada más que hubiese tenido la ESO, si no hubiese trabajado en un tiempo, Después del SCLAT, el hermano de mi padre tiene una granja grande aquí en Viladecans, Gavà. Y bueno, y para que no estuviese tirado y siguiese como estaba antes con los amigos por la calle y haciendo lo que no hay que hacer, pues me cogió y aquí, pues bueno, practico deporte, practico rugby, he practicado también algunas artes marciales también y tengo mi trabajo estable y bueno, y ahora pues me he olvidado de toda esa época que viví en mi infancia y ya no he vuelto a seguir más por esos caminos. El SCLAT fue el detonante para ayudarme a ser lo que hoy en día soy, como persona, como hombre ya no soy un crío, ya voy a cumplir 30 años. Y el SCLAT pues me enseñó a seguir unas pautas, a que todo en la vida tiene su tiempo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar. Y el SCLAT, con la ayuda de todos los profesores, me ayudó muchísimo. Y es más, yo siempre, cuando la gente me dice el SCLAT en sitio de mangantes, no sé cuánto, ¿sabes? Yo le digo, pues yo estudié ahí. Hoy en día, aparte de jugador de rugby, soy entrenador. Y entreno a los chavales también que están en la misma situación que yo, en la calle tirados, fumando, bebiendo, robando, y a todos esos chavales los contagio, muchos chicos de mi barrio también, los contagio y los lío y los meto a jugar conmigo a rugby, y muchos chavales, pues, por no decir la gran mayoría, les ha servido. Me cogen de ejemplo y bueno, ahora pues ayudo a otras personas que estuvieron en mi misma situación. Con humildad, matando bien un SCLAT, siempre lo recordaré cuando sea mayor de edad. Mis panas de tu grupo juntados en el recreo, a veces por la tarde nos unimos para el jangueo. Atento a las palabras de magia abracadabra, que yo siempre ande ahora con una sonrisa en la cara. Ahora atento a nosotros, ya llegaron los potros. Desde SCLAT, grupo empresa Uniclass, somos nosotros. Como cualquier trabajador me levanto a diario, veo el día a día y a los chavales de este bar. Como cualquier trabajador me levanto a diario, veo el día a día y a los chavales de este bar. En el SCLAT rapeando. They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VI person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths you know. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall. And now you're playing a shopping mall. Your mum and dad, they can't believe what you appear to have achieved, while the rest of these users are just laughing in their sleeves. And since you became a VI person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truths you know. And now the tabloids use your face to document your fall from grace. And then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. Now why'd
why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realise. And it's a long way to come from the Dog and Duck karaoke machine and Saturday nights drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realise. And it's a long way to come from your private bedroom dance routines and Saturday nights drunken dreams. Now why'd you wanna go and